dándole siempre al Padre lo mejor y lo primero. Se dio totalmente al Padre, era totalmente de Dios. Era una primicia desde que nació hasta que entregó su vida en la cruz del Calvario. Pero por cuanto Él vivía entregado en totalidad al Señor, una de las características de Él, y que también tiene que ser un denominador común entre todos nosotros, es poner siempre al Señor como lo primero y desear honrarle con las primicias. Por ejemplo, Jesús, cuando empieza su ministerio, lo primero que hace es que se aparta, llevado por el Espíritu, y le da los primeros 40 días al Padre. Se va en ayuno y en oración a estar en el desierto con su Padre Celestial. También lo vemos cuando tenía 12 años, que era la edad en la que un niño se consideraba ya hijo de la ley y de alguna manera empezaba a tener más participación en la vida espiritual de la comunidad judía. Y vemos a Jesús que no solamente se queda los días de la fiesta, sino que se queda más días, como dándole, era entrar a la juventud, dar un paso más hacia la vida adulta. Y vemos a Jesús dándole al Padre lo mejor. Y le dice, cuando lo encuentran sus papás, le dice a sus padres: es que no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar, en las cosas de mi Padre me conviene estar. Él le daba lo primero del día, se apartaba muy temprano en la mañana y antes que estar con los hombres, ¿con quién estaba? A solas con su Dios. En momentos en los que a Él le alababan o le reconocían, Él siempre, en vez de tomar la gloria, se la llevaba al Padre. Cuando resucitó, antes que mostrarse a sus hermanos, ¿os acordáis que María le encuentra en el huerto y pensaba que era el hortelano? Pero cuando descubre que era Jesús, se agarra a María, le agarra y no lo quería soltar y le dice: déjame, María, que tengo que ir a mi Padre. Dile a mis hermanos que ya me reuniré con ellos. ¿Por qué? Porque tenía que ir primero, presentarse como una primicia al Padre antes que presentarse a sus hermanos. Y luego, lógicamente, también fue a sus hermanos. Así que Jesús nos modela también esto de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidas. Claro, Él cumplió con su responsabilidad. Él fue ejemplar en todo, como hijo, trabajador, hermano. Mirad qué cuidado tenía por los suyos. Aún cuando estaba en la cruz, se preocupó por su madre y le dijo a Juan, le dijo a su mamá: madre, ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, como diciéndole a Juan: cuídamela. Y tuvo unas palabras desde la cruz del Calvario para algo que sentía como su responsabilidad, pues María era viuda. Es decir, cuando nos damos en totalidad para Dios, eso no quiere decir que somos dejados, negligentes, descuidados para el resto de las cosas. Cuando le damos al Señor lo primero y la primicia, eso no quiere decir que entonces vamos a ser peores o vamos a llegar desgastados al resto de nuestras responsabilidades. En absoluto, todo lo contrario. Mejores vamos a ser. Vamos a ver la bendición del Señor en todas las cosas. Dios marca una diferencia en la vida de los que le honran con sus primicias. Por eso Jesús dijo que no nos preocupáramos ni de qué comer, ni de con qué vestirnos, ni con todas las cosas que se afanan los gentiles, los hombres del mundo. Que si buscamos al Señor y le ponemos primero, nuestro Padre nos va a ayudar y nos va a cuidar y nos va a dar como añadidura el resto de las cosas. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo han experimentado eso? Yo también. Y os puse 3 ejemplos de primicias y que son casualmente las 3 primeras ofrendas del hombre hacia Dios que encontramos en la Biblia. Diga conmigo: la ofrenda de Abel, la ofrenda de Noé y la ofrenda de Abraham. Abel dice que trajo una ofrenda
que era especial. De Caín, de la ofrenda de Caín, que era el hermano mayor, dice que trajo una ofrenda, pero de Abel dice que trajo el Becorá, diga conmigo, el primogénito. Diga conmigo, Becorá. Y luego dice que trajo el Heleb, diga conmigo, lo mejor. Cuando se presentaban, quién sabe si una vez al año traían una ofrenda los hijos de Adán y Eva, o cada X tiempo, pues traían algo al Señor, porque a Dios se le adora con ofrenda. La ofrenda representa nuestra vida, toda nuestra vida, nuestros cantos, nuestra obediencia, nuestra santidad es una ofrenda para el Señor, pero también el honrarle con los bienes con los que Él nos ha bendecido es muy importante como parte de nuestra adoración. De hecho, donde ponemos nuestro tesoro, ahí está puesto nuestro corazón. Entonces Dios quiere que le honremos con nuestros bienes, con nuestro tesoro. Eso es la garantía de que nuestro corazón no está enredado en otras cosas, porque hay muchos que tienen el corazón en mamón, en lo de este mundo, en las riquezas, y no se puede servir, dijo Jesús, a dos señores, a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, tenemos que honrarle al Señor en totalidad, también con nuestros bienes. Así lo hacía Abel, que se preparaba. Diga conmigo, la ofrenda hay que prepararla. No le puede pillar un momento de adoración y de ofrenda, no le puede pillar de improviso, salvo excepciones. Usted tiene que ya prepararse. Cuando usted viene a una reunión, cuando llega un tiempo de colaboratón, cuando llega un momento de ofrendas especiales, prepárese. Así lo hizo Abel. Y Abel dice que cada primer nacido, el Becorá, el primogénito, lo ponía aparte para darle al Señor la primicia. Y también los que eran más sanos, más gorditos, los corderos más saludables, porque Abel era pastor. El Heleb, la grosura, lo escogido, lo mejor, todo eso significa, también lo apartaba. Cuando llegó donde estaba el altar del sacrificio para adorar a Dios, vino con lo mejor y con lo primero. Vino con las primicias, el primogénito, y con lo mejor. Saben que en una forma muy práctica, hablando en una forma muy práctica, cuando nos reunimos los domingos es el primer día de la semana. Le damos al Señor la primicia, el Becorá. Pero, y lo digo porque hoy estamos entre semana, hoy estamos un miércoles. Cuando venimos aquí, los miércoles es un Heleb. No es una primicia porque estamos a la mitad de la semana, pero sí que es un tiempo donde le estás diciendo al Señor, tú eres muy importante para mí. He tenido un día de trabajo, tengo muchas ocupaciones, me podría ir a casa a ducharme, descansar, cenar tranquilamente, pero te quiero dar la grosura, te quiero dar lo mejor, lo que más me cuesta, mi Heleb. Y congregándonos, hermanos, les invito a que practiquemos la ofrenda de Abel. Dile al que está a tu lado, escucha y practica la ofrenda de Abel. Enoc, hijo, escucha, practica la ofrenda de Abel. Miren, dele al Señor su domingo, que es el Becorá, el primer día de la semana, por lo tanto la primicia. Pero también dele al Señor el Heleb, tiempos como este, entre semana. Es igual que con los diezmos y con las ofrendas. Los diezmos son la primicia de lo que tú percibes semana a semana o mes a mes. No sé cómo tú diezmarás. Es lo primero, la 10ª parte, que la apartas y se la das lo primero al Señor. Por eso el diezmo no se puede dar la mitad ni al final del mes. El diezmo, en cuanto tú lo recibes, lo apartas y lo entregas como una primicia. Eso es tu primogénito. Ya no eres probablemente ni agricultor o ni pastor. Nuestro medio de subsistencia en el tiempo moderno es el dinero que está en la cuenta, que es virtual o que está en nuestra mano en forma de billete. Y así, esa es nuestra base de subsistencia. Pues nosotros ya no apartamos trigo, no apartamos vacas o no apartamos corderos, apartamos los diezmos
y se lo tenemos que dar primero. Eso es tu primogénito, tu primicia, tu becorá. Pero no hagas solamente eso, la palabra lo enseña desde el Génesis y hasta el final, hasta el Apocalipsis, que las primicias, que los diezmos le pertenecen y que le honremos al Señor de esa manera. Pero dale también tu ofrenda, tu jelef, dale al Señor también algo que no te pide, que no está esperando que en obediencia tú le des, sino que simplemente nace de tu corazón. Es como eso que espontáneamente tú dices de apartar para honrarle al Señor con una ofrenda de lo mejor, de lo selecto. Y le estoy enseñando a adorar a Dios. No piense cuando hablamos de esto que tenemos ningún tipo de interés, sino que les estoy enseñando algo que yo vivo y yo practico. Honro a Dios con mi tiempo, honro a Dios con mis bienes, con mi cuerpo y con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Y eso me hace feliz, pero sobre todo siento que le hace feliz a mi Dios. Amén, hermanos. Entonces, en la ofrenda de Abel hay una gran enseñanza. No me quiero detener mucho ahí. Pero vemos la primicia de los bienes. Diga conmigo, la primicia de los bienes. Ahora dígalo como que tiene usted fuerza. La primicia de los bienes. Así, esa es la iglesia que yo quiero. Ahí, con ánimo, con voz recia. En la ofrenda de Noé vemos la primicia del tiempo. Diga conmigo, la primicia del tiempo. ¿Por qué la ofrenda de Noé? Eso, escuche el mensaje, lo tenemos por ahí si quiere usted repasarlo. ¿Por qué la primicia de Noé? El altar que levantó y los animales que sacrificó son la primicia del tiempo. Porque es lo primero que hizo cuando salió del arca, levantar ese altar a Dios. Y luego tenemos la primicia que dio Abraham, que es la primicia de tus conquistas. Di conmigo, la primicia de las conquistas, de los logros, de las victorias. Pues fíjense, mis hermanos, cuidado que se ha ido ahí la luz. Fíjense, mis hermanos, qué tremendo es esto. ¿Le podemos dar la primicia del tiempo? ¿Cómo? El primer momento del día. Dele al Señor esas primeras fuerzas, pensamientos, esa primera media hora, esa primera hora. Apártese con su Biblia, busque a Dios en la mañana, le cambia el día. Se lo aseguro, cuando lo haces con entendimiento. Dele a Dios lo primero de la semana. Los domingos, venga al culto, adore a Dios, entréguese con sus hermanos. Te cambia la semana, el resto de la semana. El domingo es el primer día, según la cronología o el tiempo, la forma de medir el tiempo en la Biblia. Dele al Señor las primicias de sus bienes. Dele al Señor las primicias de sus conquistas. Abraham venció y del botín dice que trajo su diezmo, que es una primicia, a Melquisedec, reconociendo así que la victoria había sido gracias a Dios. Entonces, imagínate, has conseguido un título que te ha costado mucho sacrificio, muchos años. Pues tú, dale al Señor las primicias con ese título. El domingo ven y lo presenta. Señor, gracias porque soy dentista. Gracias porque soy programador informático. Gracias porque he sacado mi título de peluquero, de peluquera. Gracias, Señor. Esto es una victoria, es una conquista, es un logro. Y yo te honro, reconozco que ha sido gracias a ti. Y dale una ofrenda de primicias, a lo mejor los primeros que peles. Le das una ofrenda al Señor o se los regalas a esos clientes, a esos. Le dice a algún hermano, ven que quiero darle la primicia y quiero experimentar con tu pelo, digo, pelarte a ti el primero. Hay muchas formas de honrarle con las primicias de los logros, de las conquistas. Muy bien, pero nos quedamos en este punto y ahí ahora ya cerramos el repaso. Y es por qué es importante para un adorador dar primicias. ¿Por qué es importante para un adorador dar las primicias? Estamos en Éxodo 23, ¿no es cierto?
Estás ahí con tu Biblia, ¿no? Bueno, miren cómo en la ley estaba instruido Éxodo 23, 14. El Señor se lo mandó a Israel. 3 veces al año me celebraréis fiesta. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura como yo te mandé, en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Esta era la fiesta de la Pascua que conmemoraba la salida de Egipto, de la esclavitud. Pues fíjate, en el mes de Abib, en esa primera fiesta, tenían que presentarse con una ofrenda de primicias, que era las primeras gavillas que se recogían de la cosecha, ya las llevaban y el sacerdote las mecía delante del Señor, además de otros diezmos y ofrendas que se presentaban. Verso 16. También guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos. Diga conmigo, primicias. Esta fiesta, que se llama la fiesta de las semanas o Pentecostés, era la fiesta para darle al Señor los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo. Y la fiesta de la cosecha, al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. La última se llamaba la fiesta de las trompetas o de los tabernáculos, que se celebraba en este tiempo de septiembre, y que también era para honrarle al Señor con los frutos del campo. Verso 17, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor Dios. Mirad que en cada una de esas fiestas el Señor pedía primicias. Capítulo 34, verso 26. También ahí en Éxodo 34, 26. Estudiamos juntos la palabra de Dios. Traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. Y dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Cuando ellos entraran también a la tierra prometida, tenían que darle al Señor, esto lo leímos la vez anterior, Levítico 23, si estás tomando nota, tenían que darle al Señor una ofrenda de primicias. Tanto era así, Levítico 23 del 10 al 14, tanto era así, mis hermanos, que les prohíbe el Señor comerse ni un higo, ni una uva, ni una espiga tierna, ni amasar pan y comerse. Dice, no. Antes que disfrutar del fruto, te presentarás delante del sacerdote y le darás la primicia de lo que recojas. La primicia de la masa, la primicia de las gavillas, la primicia de los frutos. Y así Él lo mecerá delante del Señor para reconocer que esa buena tierra te la ha dado Dios. ¿Están viendo, mis hermanos? Otro versículo está en Números 15. La ley nos deja esta enseñanza. Nosotros no tenemos que celebrar las fiestas de Israel, pero hay que extraer el espíritu, una enseñanza aquí. Números 15, 17. Después el Señor habló a Moisés diciendo, Números 15, 17, ahora 18. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra a donde os llevo, será que cuando comáis de la comida de la tierra, elevaréis una ofrenda al Señor. De las primicias de vuestra masa, elevaréis una torta como ofrenda, como la ofrenda de la era, así la elevaréis. De las primicias de vuestra masa, daréis al Señor una ofrenda por vuestras generaciones. Esto se hizo la primera vez que entraron a la tierra prometida, pero ya se quedó como estatuto perpetuo por el resto de las generaciones. ¿Y cómo era la cosa? Cuando recogían la cebada o el trigo, el centeno, el cereal que recogieran, y hacían la harina y amasaban, ¿verdad? Tenían ya la masa. Antes de cocer el pan, la torta,
lo que hicieran con la masa, tenían que hacer una torta y la llevaban al sacerdote. Y era una primicia. Antes que comerse ellos el resto de la masa, comerse ellos el pan, tenían que apartar una primicia, una parte de esa masa, y cocían una torta y la llevaban al sacerdote. Y le ponían aceite, era como una ofrenda que se alzaba al Señor, y le ponían incluso como una libación a esta masa, a esta torta. Y de esa forma, dice que era primicia de la era. De esa forma, en ese gesto tan sencillo que lo podía hacer una mujer, miren qué bonito que ella a lo mejor tenía toda una masa, entonces apartaba la masa que era para uso doméstico, para uso de ellos, y tomaba la parte del Señor y cocía una torta. Y le decía a su esposo, aquí está la primicia de la cosecha, de la era, del campo, de la porción de tierra que el Señor nos ha dado. Aquí está lo primero. Vamos a honrarle al Señor, vamos a adorarle al Señor. Entonces lo llamaban al sacerdote, y el sacerdote juntamente con los adoradores daba gracias. Bueno, pues de esta forma tan sencilla, Dios lo dejó como un mandamiento para que nunca se les olvidara a la nación de Israel que la tierra es una bendición de Dios. Que la tierra era de Jehová. Hay un montón de versículos en el Antiguo Testamento que dicen, mía es la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que les he dado. Es bendición, es una herencia para ustedes. Es mía y yo se la doy. Pero no se olviden que ustedes fueron esclavos, que anduvieron por el desierto, y les introduje a la tierra, eché a las naciones delante de ustedes y les di esa tierra que emana leche y miel, y les bendije con las lluvias del cielo y con la abundancia de la tierra. Esa es mi bendición para ustedes. Pero esa tierra no es su riqueza soy yo. Esa tierra no tiene que ser lo que sientan como su posesión, sino que su mayor tesoro soy yo. Y yo les he dado esa tierra para su sustento. Y yo les he dado esa tierra para que no les falte de nada. Y si ustedes me obedecen, esa tierra les va a dar todo lo que necesiten. Va a ser una tierra que les dé leche y miel. Entonces, cuando apartaban la primicia, en ese acto de obediencia, traían al Señor reconocimiento. Diga conmigo, reconocimiento. Y diga conmigo, gratitud. Era la forma establecida por Dios, porque usted puede adorar a Dios de muchas formas, pero la más importante es que entienda los principios de su economía y adore a Dios como Él enseña que le adoremos. En esa forma le decían gracias por la tierra, gracias por la cosecha, gracias por la salud. Igual que cuando le consagraban el primogénito, que no es que lo sacrificaban, sino que daban una ofrenda en lugar del hijo. Decían, Señor, gracias por mis hijos, tú nos has abierto el vientre, la vida viene de ti, gracias por nuestros hijos, gracias por mis ovejas que están pariendo, y le traían la primera, el corderito, el primogénito, gracias. Darle las primicias era reconocer que la bendición que tenían era gracias a Dios, se la había dado el Señor. Y una vez que hacían esto, se podían comer con alegría el resto de la masa, cocinar, cocer, compartir, vender o lo que tuvieran que hacer. Pero a Dios había que ponerlo el último. Amén. El primero. Muy bien. Deuteronomio capítulo 26. Es solo para cerciorarme que están todavía conmigo, atentos a la palabra. Deuteronomio capítulo 26. Otro ejemplo de esto que les estoy enseñando, del reconocimiento y la gratitud. No les quiero perder. La pregunta que nos hacemos esta noche es, ¿por qué es importante para un adorador dar primicias? Y la primera respuesta es porque expreso gratitud y reconocimiento. Reconozco que eso que tengo, Dios me lo ha dado. Es gracias a Dios. Y le honro, le agrado, le doy gracias con esa primicia. Deuteronomio 26, 1. Y sucederá que cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella. Miren ya solo en este primer verso, Deuteronomio 26, 1. Sucederá que cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia. ¿Quién le da la tierra?
el Señor. Pregunta de cajón. ¿Ustedes creen que Israel hubiese podido vencer a esos gigantes, a esas naciones armadas hasta los dientes, con ciudades amuralladas? ¿Ustedes creen que podía Israel tomar la tierra de Canaán sin la intervención divina? Hermanos, desde el cruce del Jordán, pasando por la caída de los muros de Jericó y el resto de las victorias, hasta avispas mandaba Dios para echar a los cananeos. Dios les dio la tierra, desposeyó a esas naciones y se la dio como herencia a Israel. Así también es bueno que nosotros reconozcamos que lo que tenemos, soy yo, soy un currante, soy inteligente, mi sacrificio. Hermano, si tu cabeza funciona bien, dale gracias a Dios. Si tienes habilidad para trabajar, hay muchos talentos, dones, todo eso es bendición de Dios. Dale gracias por tu coche, dale gracias por tu fuerza, dale gracias por tu trabajo, por tu empresa. Todo lo bueno, toda buena dádiva y don perfecto vienen de lo alto. Los impíos no lo conocen y no lo reconocen. Nosotros le tenemos que honrar y darle las gracias por todo lo que tenemos. Den un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Verso 2. Tomarás las primicias. ¿Qué tomarás? Las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra, que el Señor tu Dios te da. Otra vez lo repite para que no se les olvide. Y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Aquí hay una verdad y es que uno tiene que dar la ofrenda, los diezmos, las ofrendas en su alfolí, donde te estás reuniendo. Allí donde Dios te ha puesto, donde Dios te permite congregarte y perseverar, allí traes tus primicias, ahí traes tus diezmos, aunque luego puedas dar ofrendas para otros ministerios, pero uno tiene que hacer las cosas con orden. Dios es un Dios de orden. En el lugar que tu Dios escoja para establecer su nombre. Verso 3. Y te presentarás al sacerdote que está en funciones en esos días y le dirás, miren hermanos, qué espíritu tan humilde. Declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Y responderás y dirás delante del Señor tu Dios, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Ahora, he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Y te alegrarás, tú y también el levita, el forastero que está en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Esto también era muy importante. ¿Cómo había que dar la ofrenda? Con alegría. ¿Cómo había que dar la ofrenda? Mire, tanto es así que los diezmos no podían comerlos de luto, porque en Israel habían 3 diezmos. Había un diezmo que anualmente se apartaba para la casa del Señor, eso es un 10%. Había otro diezmo que era un diezmo también anual para ir en peregrinación a Israel. Ya estamos hablando de un 20%. Y ese diezmo tenían que usarlo para viajar a Jerusalén y para estar todos los días de la fiesta comiendo y alegrándose delante del Señor. Y luego, cada 3 años había un tercer diezmo. Se llamaba el año del diezmo, por lo que es obvio, porque ese año, el tercer año de cada mes, se daba el 30% de diezmo. Esto es en la ley
Como digo, no es que nosotros lo tengamos que hacer así, pero hay una gran enseñanza en estos principios. Y en ese tercer año, que le llamaban el año del diezmo, había un diezmo adicional, que era el diezmo para el levita, para el forastero, para el huérfano, para la viuda. Y ese diezmo se daba a favor de los necesitados, se dejaba en las ciudades a favor de los necesitados. Bueno, pues el diezmo no lo podían, el diezmo que era el diezmo para comer en Jerusalén, no lo podían comer en sus propias casas, ni de luto, ni con tristeza. Tenían que comer en Jerusalén haciéndole fiesta al Señor y con alegría. No se lo podían quedar en la casa. Para los que dicen, esos que dicen, no, yo doy el diezmo, el Señor sabe, y el diezmo yo lo uso pues para, ahí en mi casa, yo con mi diezmo ayudo a familiares, y yo con mi diezmo me voy a plantar un huerto y con las naranjas que me dé y las peras voy a ayudar a los necesitados. Es mi forma de dar el diezmo. Estamos en el nuevo pacto y... No, párate. Si tú das el diezmo, lo tienes que sacar de tu casa. No se puede quedar en tu casa. Lo tienes que traer a la casa del Señor. Y tienes que dar como una primicia para el Señor. Si se queda en tu mano, no lo estás dando. Y por otra parte, no lo puedes dar con tristeza, de luto, de mala gana o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Hay que darlo con entendimiento y con alegría. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces aquí vemos en las primicias, hermanos, que reconocían que la tierra era de Dios, que todo lo que tenían era gracias a Dios, y reconocían que sin Dios seguirían siendo esclavos en Egipto. Y aquí vemos que el dar primicias era la forma de honrarle al Señor. Y todo lo contrario, Caín no supo darle al Señor primicia, no supo honrar al Señor. Caín dio una ofrenda de cumplimiento y Dios no se agradó de ella. Pero dice que sí se agradó de la ofrenda de Abel. Cuando Abel estaba trayendo los primogénitos y la grosura, ¿qué estaba haciendo Abel? Reconozco que si tengo ganado es gracias a mi Dios. Estoy aquí para decir gracias. Estoy aquí para honrarle a mi Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Noé? Cuando Noé sale del arca, reconocimiento, gracias que nos has salvado la vida, gracias. Y entonces levantó un altar y le dio los animales como una primicia, ese tiempo de adoración, de altar como una primicia. Gracias que tenemos vida, que has salvado a 8 personas y a todos los animales de la tierra. Señor, te quiero poner a ti el primero y reconocer que esto bueno viene de tu parte. Hermanos, cuando nosotros ponemos a Dios como lo último, como uno más, cuando nosotros no sabemos honrarle al Señor, es ingratitud, es algo de la naturaleza vieja, caída. No hemos aprendido así de Cristo. Cuando tú le das lo primero del día, es como decir, Señor, gracias que estoy vivo. Y gracias por este día. Viene de ti. Y te quiero honrar en este día. Por eso te doy los primeros momentos. Mira, si un día te pilla que has dormido poco, que se echa tu tarde, aunque sean 10 minutos, pero tú ponte de rodillas, apártate en tu lugar y ponte delante del Señor. Y lee un poquito la palabra y dale gracias y dale tus primeros pensamientos. Y si puedes pasar más tiempo, mejor que mejor. Amén, hermanos. Yo no entiendo a los hermanos que no se reúnen, no le dan el primer día de la semana. Y parece que la vida... que nos lo merecemos todo, que somos bendecidos, pues así ya nos hemos acostumbrado. Ay, hermanos, qué triste es eso, cómo entristece el corazón de Dios. Si Dios nos hace milagros semana a semana, si Dios nos cuida semana a semana, qué menos que vengamos y le demos la primicia. Es la forma de reconocimiento y gratitud. Amén. ¿Lo está aprendiendo usted, iglesia? Ahora, esto es muy importante. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 16. ¿Por qué es importante para un adorador dar primicia? Número 1, para expresar reconocimiento y gratitud. Número 2, es la única forma de dar mi todo a través de la primicia. Es la única forma en la que yo puedo dar mi todo.
entiéndanme bien, hay momentos que le podemos dar al Señor el todo. Vuelvo al ejemplo de la semana. Imagínate que tienes el lujo, el privilegio de darle al Señor una semana entera y te apartas, no sé, con Él. O te vas a un retiro, te vas a un congreso, yo qué sé, y le puedes dar al Señor una semana entera. Yo no sé cada cuánto pasa eso. En Israel pasaba 3 veces al año. Miren cómo era Dios con su pueblo. Israel le daba los sábados el día de reposo. Le daba las fiestas señaladas, las lunas nuevas. Las fiestas señaladas eran 3 veces al año que se tiraban la semana en Jerusalén celebrándole. Y cada 7 años había un año de reposo. Sí. Oiga, Dios cuidaba a su pueblo. Pero nosotros, hermanos, una semana así íntegra para Dios, bueno, sí, quizás hay quien lo hace. Pero imagínense que nosotros cada semana dijéramos, oh, yo, Señor, para ti es esta semana y me aparto, y sería usted un monje de clausura. Imposible ser un buen trabajador y cumplir con todas sus responsabilidades, porque el tiempo tiene que cundirle para otras muchas cosas. Entonces usted vive en totalidad, entregado para Él, vive en el Espíritu, en una vida de oración, de comunión con Dios. Pero ¿de qué manera le puede dar usted el todo de la semana? Dándole al Señor la primicia. Cuando le das la primicia, le estás dando el todo. Si lo haces con entendimiento. ¿Ok? Bueno, todavía el ok suena así como un poco pachucho, pero vamos a Romanos 11 y allí rescatamos este principio. Romanos 11, 16. Miren ustedes, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Os acordáis lo que hemos leído en Números de la masa y la torta? ¿Os acordáis que tenían, antes que comerse las tortas, el pan o venderlo, antes que comerse el producto de la tierra, apartaban una parte de la masa y hacían una torta y la llevaban al Señor? ¿Qué es algo santo? Es algo consagrado, es algo dedicado. Y dice que por cuanto el primer pedazo de la masa se le daba al Señor como primicia, aquí lo estamos leyendo, y si el primer pedazo, diga conmigo, primicia, si el primer pedazo de masa es santo, toda la masa es santa también. Cuando el adorador, la adoradora cocía, apartaba esa primicia, cocía esa torta y la traía al sacerdote, estaba consagrándole también toda la masa quedaba, es como que todo lo ponían bajo un pacto. En ese reconocimiento y en esa honra, es como que se lo estaban entregando todo. Pero no se lo entregaban todo, porque vuelvo otra vez a lo absurdo de que toda la cosecha se la entregan y le dan al Señor toda la masa. ¿Y qué comen después? Dios tendría que hacer milagros extraordinarios, hacer bajar maná del cielo, y el tiempo del maná ya había terminado. Ponlo en tu economía. Hay momentos que Dios te puede pedir todo, como al joven rico, véndelo todo, dale a los pobres y sígueme. Momentos puntuales y excepcionales, yo los he vivido. A mí me ha pasado. Yo les testifico. Hubo un momento, por ejemplo, en nuestro ministerio en Águilas, que estábamos de construcción. Habíamos comprado una nave, nos pusimos en acuerdo las familias de la iglesia, compramos una nave donde hacemos los bautismos en Águilas, pero luego había que construir dentro de esa nave. Y muchas familias hicimos un esfuerzo. Bien, nosotros dimos una ofrenda extraordinaria, o sea, más allá de nuestras posibilidades. Pero hubo también un mes que el Señor nos pidió todo lo que teníamos para pasar el mes. Creo que eran 500 o 600 euros que nos quedaban para pasar el mes. Y el Señor nos lo pidió todo. Ay, papá. Y da vértigo cuando Dios te habla así, pero cuando es de Dios te insiste y te habla y te inquieta. Y nos pusimos de acuerdo, mi esposa y yo, y le dimos al Señor esa ofrenda de una manera excepcional, que era nuestro todo, era nuestra totalidad. Y experimentamos a los pocos días el milagro de Dios, de que llegó un cartero a la puerta y nos tocó a la puerta y nos trajo una carta certificada.
y dentro había un cheque. Creo que era cheque o era efectivo. Era un cheque de una hermana que el Señor le había hablado que nos diera exactamente la cantidad que nosotros le habíamos dado al Señor. Y Dios no nos dejó desamparados. Fue un testimonio hermoso para nosotros. ¡Ay, gracias, Señor! Que el cartero llamó a nuestra puerta. Porque Dios cuida, y si Dios te lo pide, si Dios te pide algo especial, también te va a bendecir de una manera especial. Amén. Y hay una historia muy simpática que se la he contado yo alguna vez de una mujer que tenía una deuda con su casero. Entonces ella se quedaba en la casa y para no pagarle se quedaba muy calladita. El casero llamaba a la puerta y ella no le abría. Y un día, como cada día, le tocaron a la puerta y ella ahí se quedó calladita y no abría. Entonces al domingo siguiente la vio el pastor y le dijo: hermana, ¿usted estaba ayer en su casa, eso de las 7 de la tarde? Claro, ella no pudo mentirle al pastor. Sí, pastor, estaba. Oiga, pero yo llamé. Ay, pastor, perdone, no le abrí. Hermana, ¿y por qué no me abrió? Entonces le contó la historia, le dijo: pastor, es que he tenido una racha muy mala económica y tengo deuda con el casero, y cuando él viene a cobrar yo directamente no le abro. Dice: pastor, no era el casero, era yo. Y nos habíamos juntado hermanos de la congregación, sabíamos de su situación precaria, nos habíamos juntado hermanos de la congregación y veníamos con una ofrenda para usted, para ayudarle a pagar el alquiler. Y entonces dijo: ay, pastor, pues yo creía que era el casero. Y era el pastor que venía con un regalo. Y a veces pasa así, hermanos, que el Señor nos llama a la puerta y no le queremos abrir porque pensamos que nos viene a pedir. Pero el Señor nunca nos viene a pedir, siempre. Él es Dios, todo es suyo, Él es proveedor. Ábrele la puerta, obedécele, que Él viene con un don. Él siempre viene con bendición. Amén, puede darle un aplauso al Señor. Aleluya. Oiga, y nosotros le creímos y le dimos esa totalidad y Dios nos sorprendió. Ahora, imagínense que cada mes nosotros viviéramos así. Y aquí estuviéramos cada domingo: Señor, aquí está todo, toda nuestra asignación. Y el Señor diciendo a los ángeles: estos cabezones no entienden mis principios. Otra vez tengo que hacerle milagros extraordinarios porque van a tener que pagar la luz, van a tener que comer, van a tener que pagar el teléfono, van a tener que pagar un montón de cosas. Y a que sería ridículo. Te lo doy todo. Y el Señor: pues yo también te tengo otra vez que proveer. Y así, no. Puntualmente Dios te puede pedir el todo o algo excepcional. Pero Dios ha dejado en su economía, en sus principios, la forma en la que tú le das totalidad. Si la primera porción de la masa es santa, toda la masa es santa. Si le das primicia, le estás consagrando tu todo. Entonces, ¿cómo yo le doy al Señor mi todo? Cuando yo le doy mis diezmos como una primicia, estoy dándole, es como que le consagro el 100%. Así lo ha dejado Dios establecido. Cuando yo le estoy dando al Señor mis diezmos como esa primicia, todo es como que le estoy dando el todo, porque le aparto lo primero, le doy la primicia de la bendición que Él me da semana a semana, mes a mes. Es como que le estoy consagrando todo lo demás. Es como que toda mi economía la pongo a sus pies, la pongo bajo el pacto, se la consagro a Él. Y Él dice en el libro de Malaquías: yo, Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, reprenderé al devorador para que no te dañe tu economía, porque la has puesto bajo el pacto. Me has traído tus diezmos y tus ofrendas al alfolí. Entonces yo voy a reprender al devorador para que no te robe tus bienes, y abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Amén. Aleluya. Es señal de sujeción y de obediencia cuando yo le doy mis primicias. Entramos a su economía. Es la forma de darle el todo. ¿Quieres darle todo tu día? Comienza dándole la primicia. ¿Quieres darle al Señor todos tus hijos? Comienza dedicándole el primero. Incluso miren, ¿saben que hay muchos de nosotros que hemos experimentado que el primer embarazo el Señor se lo lleva al cielo? ¿Y ese bebé
está en el cielo? Voy a hacer aquí una encuesta. ¿Cuántos aquí, su primer hijo que iban a nacer, hubo un aborto natural y no pudo nacer? ¿Cuántas mujeres les pasó eso? Levanten la mano. ¿Cuántas mujeres les pasó eso? Mira, aquí hay 3. Y yo conozco así de memoria muchas otras. También de vuestro matrimonio también, David y Araceli. ¿Verdad que tú tuviste un aborto, verdad? Este año, el primero aunque tú tuviste a Steven, pero el primero de tu matrimonio, el Señor ¿por qué Dios? A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios? Con la ilusión que teníamos con este bebé. ¿Por qué el Señor no ha permitido que nazca? Y yo ahora entiendo que a veces el Señor dice, es mi primogénito. Y yo, si quiero que nazca, nace. Pero es mi primogénito. Y si quiero tenerlo ya en el cielo. Y yo sé que en el cielo tengo un hijo que se llama Isaac. Y que mi mujer lo abortó, lo perdió. Pero está vivo. Porque en el momento en el que hay vida, en el que hay gestación, ahí ya hay vida. Ahí ya hay alma y hay espíritu. Y esta es la presencia de Dios. Entonces a veces Dios, hay que aceptar la voluntad del Señor y decir, sí Señor, el primero, tú haces tu voluntad, te lo quieres llevar y que no nazca, allí es un ángel en tu presencia. ¿Están viendo, mis hermanos? Lo primero. A veces, a mí, sin conocer estos principios, el Señor me guió, como les he dicho alguna vez, a dar el primer sueldo de un trabajo. Porque para mí era como decirle al Señor, todos los trabajos que yo tenga, todo lo que yo gane en esta vida, todo, en última instancia, es tuyo. Tú me lo das, pero yo reconozco que es tuyo, que soy solamente mayordomo, soy solamente administrador. ¿Tiene usted un negocio? ¿Va a emprender un negocio? Dele la primera caja o dele la primera ganancia. Dele la primicia al Señor. Es como decirle al Señor, el todo. Te estoy entregando el todo, todo lo demás que tú me des, yo reconozco que viene de ti. Es como traer una bendición, una protección. Aprenda, estas cosas son importantes. ¿Por qué las primicias son tan importantes? Número 1, es la forma de expresar reconocimiento y gratitud. Número 2, es la manera que Dios ha dejado estipulada, establecida, para darle la totalidad a través de las primicias. ¿Sí? Muy bien. Y por último, Proverbios capítulo 3. Proverbios, vamos allá, capítulo 3. Versos 9 y 10. Quizás lo podrías citar de memoria, pero vamos a leerlo. Proverbios 3. ¿Y por qué no subrayarlo también? 9 y 10. Proverbios está en la P. Ahí búscalo. Está fácil de encontrar entre Salmos y Cantares, ¿no? Por ahí, o Eclesiastés, ¿no, Timoteo? En la mitad de la Biblia. Proverbios 3, 9 y 10. Si está la iglesia ahí, deme un amén. Honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios promete bendición y multiplicación cuando le honramos con las primicias. No tendría por qué hacerlo, pero miren, les he citado Malaquías. Traigan todos los diezmos y las ofrendas al alfolí para que haya alimento en mi casa y os voy a bendecir hasta que sobreabunde. Seréis llamados tierra de delicias. Miren en Deuteronomio capítulo 26, que antes hemos leído ahí. Deuteronomio capítulo 26, búscalo conmigo. Esto es el Pentateuco, el último libro del Pentateuco, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 26. Habla de las primicias, a partir del 12 habla de los diezmos. Sí, exacto. Deuteronomio 26,
Hemos leído las primicias hasta el 11, a partir del 12 habla de los diezmos. Mira en el 12 que dice, cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. ¿Os acordáis que os hablé del diezmo, el tercer diezmo, el tercer año? Muy bien. Oiga, ya que estamos, ¿por qué no seguimos en el 13? Seamos generosos con la palabra. Versículo 13, Deuteronomio 26, 13. Y dirás delante del Señor tu Dios, he sacado de mi casa la porción. Diga conmigo, el diezmo se saca. He sacado de mi casa la porción. Hay gente que se dedica a guardar el diezmo y lo va guardando, lo va guardando, lo va guardando. Y dice, bueno, lo tengo ahí hasta que un día el Señor me muestre dónde darlo. Pues tienes un doble problema. El primero es que no estás diezmando, no estás dando las primicias al Señor, no estás practicándolo de la forma bíblica. Lo segundo es que ya deberías tener claro dónde dar tus diezmos a estas alturas. Y si no lo tienes claro, urgente, pídele al Señor dónde está tu iglesia local, dónde te alimentas, dónde tu alfolí, dónde tu cobertura. Y allí lleva tus diezmos, sácalo de tu casa. Y dirás delante del Señor tu Dios, he sacado de mi casa la porción consagrada. Diga conmigo, son santos, santísimos. Y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me has mandado. No he violado ni he olvidado ninguno de tus mandamientos. No he comido de ella estando de luto. ¿Os acordáis del segundo diezmo que se comía en Jerusalén? Y fíjense, dice, no he comido estando de luto, ni he tomado de ella mientras estaba inmundo, ni he ofrecido de ella a los muertos. He escuchado la voz del Señor mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a nuestros padres. Ahora, 16. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón. ¿Cómo hay que cumplirlo? Y con toda tu alma. Has declarado hoy, miren hermanos, en las ofrendas, los diezmos, las primicias, en vivir bajo la economía de Dios es una declaración. Sin palabras te estás pronunciando, es una declaración. En el mundo espiritual te estás posicionando. Has declarado hoy, verso 17, que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas y que escucharás su voz. Y el Señor ha declarado hoy, miren la respuesta de Dios, tú te posicionas y dices, Señor, mi vida es tuya, las primicias de mis conquistas, las primicias de mis tiempos, las primicias de mis bienes, mis diezmos y mis ofrendas, todo, porque estoy bajo tu pacto, estoy en tu reino, estoy en tu economía, acepto tus principios, quiero vivir según tu voluntad. Es una declaración. Y mira lo que Dios te responde. Verso 18. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo. Diga conmigo, somos su pueblo. Miren qué bonito. Su exclusiva posesión. ¿Saben literalmente lo que es esto? Su especial tesoro. Dile al que está a tu lado, eres el tesoro de Dios. Eres preciosa, precioso el tesoro de Dios. Como Él te prometió. Y que debes guardar todos sus mandamientos. Y que Él te pondrá en alto. ¿Cómo nos quiere poner el Señor? En alto. Sobre todas las naciones que ha hecho. Para alabanza, renombre y honor. Y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. ¿Están viendo, mis hermanos? Él quiere ponernos en alto. Él quiere bendecirnos. Y que seamos para su alabanza y para su renombre. Que digan de nosotros, son tierra bendecida, son tierra de delicias. ¿Cómo? Cuando nosotros entramos a estos principios, a su economía. En las primicias hay multiplicación y hay bendición. Honra al Señor con tus primicias. Y entonces tus lagares se llenarán de mosto. No. Tus lagares, sí, de mosto. Y tus graneros de fruto, dice ahí. Ahora, ¿hay alguien aquí que tiene lagar? Por ahí quizás todavía hay alguno que tiene. ¿Hay alguien aquí que tiene granero?
Seguro que si tienes granero lo usas de cochera. Que yo sepa, no hay agricultores por acá. ¿Verdad que no? ¿Pero qué tenemos nosotros? ¿Dónde guardamos nuestra economía? Debajo del colchón, en el banco, no sé, en nuestros hogares. Lo que está diciendo ahí el Señor es, yo te voy a bendecir, yo te voy a proveer, yo te voy a cuidar. Si tú me honras con tus primicias. Mírenlo, hermanos, mírenlo. Les voy a poner algún ejemplo. La viuda de Sarepta se iba a comer la última torta y se iba a echar a morir. Y le dice el profeta Elías, está bien, pero vamos a aplicar los principios. Del aceite de la harina, haz una masa y aparta una parte para mí. ¿Qué era eso? La primicia, era como un diezmo. Aparta una parte para mí. Cuéceme a mí una torta. Dame un poquito de agua y una torta. Y luego échate a morir. Y ella lo hace. Y era de Sarepta, de Sidón. Pero lo hace. ¿Y qué pasó cuando lo hizo? Que volvió y el aceite se había multiplicado. Y la harina se había multiplicado. Y siguió haciéndolo. Porque siguió cuidando al profeta. Siguió de alguna manera, al darle a Eliseo, al profeta, era como darle al Señor las primicias. El aceite se multiplicaba y la harina se multiplicaba. ¡Bendición! ¿Sí? El joven, el muchacho, 5 panes y 2 peces. Si se los come él, 5 panes y 2 peces, con su familia, de ahí van a la letrina. Pero él coge con su familia y lo llevan a las manos del Señor. Y se lo dan al Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Sobraron 12 cestas, comieron 15,000 personas. Bendición, multiplicación. ¿Están viéndolo? Todo lo que tú le das al Señor, no lo pierdes, lo ganas. Pregúntaselo a Josué y a Caleb. 2 jóvenes que le dieron su juventud al Señor, de toda una generación. Fueron fieles y le dieron su juventud al Señor, le dieron su vida al Señor. Y ahí los tiene, hermano. No murieron en el desierto como los demás. Ahí estaba Caleb con 86 años. Dios le multiplicó su juventud. Dios le multiplicó su fuerza. Y estaba matando gigantes con 86 años el tipo. Porque lo que le das al Señor, Él te lo multiplica. Es la mejor forma de conservarlo. No lo pierde, es ganancia. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Eliseo, en aquel tiempo sacerdote fiel, porque el sacerdocio estaba en apostasía, pero él era fiel, profeta, y un hombre dice que trajo 20 panes de primicias. Ahora, es un ejemplo. Pónganse un momento a pensar. Si ese hombre trajo 20 panes de primicia, ese hombre es que tenía una tierra, había cosechado, y de toda la masa, la primicia habían sido 20 panes. Había tenido una cosecha considerable. Y como no había sacerdocio en ese momento, buscó al siervo de Dios que era Eliseo. Y le trajo 20 panes de primicia. ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Estaba siendo fiel al pacto. Estaba honrando al Señor con sus primicias. Ahora, esos 20 panes de primicias, Eliseo los recibe, hace la oración, los mece delante del Señor porque sabía perfectamente los mandamientos de la ley. Y entonces le dice a su siervo, el siervo le dice, porque era un tiempo de escasez, era un tiempo de hambre, y le dice a su siervo, hay 100 profetas y no tenemos nada para comer. Entonces le dice Eliseo a su siervo, ponles esos panes. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 4, creo que es capítulo 4, efectivamente. Ponle esos panes delante. Señor, no va a dar para todo. Pónselo, porque son primicias consagradas al Señor. Así que se activa la bendición y la multiplicación. Sentaron a los 100 profetas, dice que todos comieron, se saciaron y aún sobró. ¿Cómo se lo explica a usted? Es que lo que le llevas a Dios en honra, en adoración, lo pones en las manos de Jesús. Jesús lo santifica, lo eleva al Padre, lo bendice y lo multiplica. Y es bendición, no solo para ti, se convierte también en bendición para otros.
Por eso en la obra del Señor no tenemos que andar con experimentos raros. Traigámosle nuestras primicias. El becorá, los primogénitos y el geleb, la grosura, lo mejor. Traigámosle nuestras primicias, nuestros diezmos. Démosle las primicias de nuestros tiempos. Démosle las primicias de nuestros logros, de nuestras conquistas. Y habrá alimento en la casa para bendición nuestra y para bendición de los demás, hermanos. Porque, miren, 5 panes y 2 peces, miren las matemáticas de Dios, dan de comer a 15,000. Lo del hombre siempre es lo que es. Pero cuando se lo llevamos al Señor, el Señor lo multiplica. El Señor cumple su propósito con lo poco que nosotros le damos. ¿Puede dar un aplauso al Señor si lo cree? Amén. Repita conmigo. Expreso reconocimiento y gratitud fuerte. Diga conmigo, es mi única manera de dar el todo. Dios promete bendición y multiplicación. Por eso es muy importante para nosotros honrar al Señor con nuestras primicias, con nuestros bienes. ¿Lo recibe? Termino leyéndoles un texto que es de la didaché. Es la práctica de la iglesia en el primer siglo, de los hermanos judeocristianos del primer siglo. Dice así en la didaché. Es un texto que se conserva de la segunda mitad del primer siglo. El verdadero profeta que quisiere fijar su residencia entre vosotros es digno del sustento. Porque un doctor verdadero es también un artista y por tanto digno de su alimento. Está enseñando, los maestros que escribieron la didaché están enseñándole a la iglesia cómo es el funcionamiento. Y dicen, si un profeta decide quedarse residente y no salir de forma apostólica, entonces es digno del cuidado y del sustento. Es un doctor, es un maestro verdadero. Es también un artista, o sea, como un artesano. Y por tanto digno de su alimento. Tomarás tus primicias de la era y el lagar, porque todavía era una comunidad que vivía de agricultura, que vivía de ganadería, que vivía de esas formas primarias. Tomarás, le dice, esto ya es Nuevo Testamento, esto ya es a la iglesia del primer siglo. Tomarás tus primicias de la era y del lagar, de los bueyes y de las cabras, y se las darás a los profetas, porque ellos son vuestros grandes sacerdotes. Al preparar una hornada de pan, toma las primicias y dalas según el precepto. Lo mismo harás al empezar una vasija de vino o de aceite, cuyas primicias destinarás a los profetas. En lo concerniente a tu dinero, tus bienes y tus vestidos, para los que ya resulta que estaban ganándose la vida vendiendo o con intercambio de dinero, en lo concerniente a tu dinero, tus bienes y tus vestidos, señala tú mismo las primicias y haz según el precepto. Esto está en la didaché. O sea, en la iglesia local, en la de Jerusalén y luego probablemente en las otras también, hacían eso. Llevaban las primicias a la iglesia local. Se las daban al Señor, le daban sus primicias, que equivale a nuestros diezmos. Era una ofrenda para el Señor. Pero con eso se sostenían los ministros. Los mismos principios del Antiguo Testamento. La ley, pero en una forma superior. Porque ahora nosotros no le damos nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestras ofrendas a un sacerdote según el orden de Aarón, sino que se lo damos a Cristo, al sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Lo pueden ver, mis hermanos? Han cambiado las fiestas, han cambiado los ritos, ha cambiado el pacto, ha cambiado el sacerdocio, pero la esencia y el espíritu se mantiene e incluso nosotros lo podemos vivir en una forma superior. Ahora, Juan Carlos, ¿y por qué? Y con esto cierro. Fue lo primero que les dije cuando empecé a enseñarles en esta serie de la economía de Dios. ¿Y por qué en el Nuevo Testamento no lo dice explícitamente que demos los diezmos, aunque sí lo dice de forma implícita? ¿Por qué no aclara de estas cosas? El Señor ha guardado de alguna manera un silencio para que los que tienen un corazón de adoradores busquen, inquieran
sean guiados por el Espíritu en cuanto a lo que dar. Dios no lo exige como ley, lo espera como adoración. Dios en el Antiguo Testamento dice en Malaquías: probadme ahora en esto, ya veréis como yo soy fiel y os bendigo y cumplo mi promesa. Pero en el Nuevo Testamento, a través de ese silencio explícito, como digo, nos prueba Él a nosotros, prueba nuestro corazón. No, yo ya no diezmo, yo ya no estoy en esos mandamientos de hombre. Yo le doy al Señor mi todo. Amigo mío, si le das al Señor tu todo, Él te enseña a darle lo primero, a darle las primicias. No te engañes a ti mismo. Nadie que tiene un corazón entregado en totalidad choca con los principios de la Biblia. Al revés, los descubre y dice: ya sé cómo adorarle, ya sé cómo honrarle, ahora entiendo cómo funciona su economía. Yo quiero vivirlo, yo quiero probar esto, experimentar esta bendición. Son normalmente los mezquinos que todavía tienen por ahí al Dios Mamón sentado en el tronito, los que empiezan a sacarle la quinta pata al gato. Aprendemos, está enseñándonos Dios, hermanos, amén. ¿Están viéndolo? Así que, qué bendición el principio de las primicias. Y en este tiempo vamos a crecer en Él y a vivirlo. Ponte en pie y oramos. Si quieres darle un aplauso de gratitud por su palabra a nuestro Dios. Amén, 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 aleluya. Gracias, Señor. Padre, gracias te queremos dar por este día. Qué rica es tu palabra, Señor. La exposición de tu palabra hace sabio al sencillo. Alumbra nuestro entendimiento. Es verdad, Señor, nosotros ya no estamos bajo la ley. Pero cuánto te revelas a ti mismo y cuánto revelas de tu corazón en el Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Pacto, Señor, no queremos dejar de ayudar a los pobres. No queremos dejar de honrar tu casa y cuidar a los ministros que están dedicados a tu palabra. No queremos dejar de celebrarte fiestas. No queremos dejar de sembrar nuestra economía y nuestros bienes para alcanzar a los perdidos, para que tu palabra siga corriendo y tu salvación llegando. En fin, te queremos adorar en totalidad y administrar bien todo lo que tú nos has dado, reconociendo que todo viene de tu mano, Señor. Y de lo recibido de tu mano te damos con amor, con sencillez de corazón, con alegría y con gratitud. Pero yo reclamo en este momento, por cuanto has dejado promesas para que nos agarremos de ellas, yo reclamo que reprendas al devorador, Señor, que reprendas todo lo que quiere venir a robarnos la fuerza, el sustento, el tiempo, la economía, el trabajo, la paz, todo lo que viene a destruir. Reprende al devorador, Señor, que nos robe nuestro sustento. Abre las ventanas y multiplica, envía tu bendición. Y reprendo también la ruindad, la mezquindad, la miseria, el espíritu avaro y la codicia, que no estén estas cosas en tu casa, porque es idolatría. Tú eres nuestro Dios. A Israel se lo dejaste muy claro. Le mandabas que te trajeran ofrendas, holocaustos, diezmos, primicias. Le mandabas que te hicieran fiestas, que perdonaran deudas, que dejaran libre al cautivo, que reposaran durante periodos largos. Y cualquiera, humanamente hablando, diría: ¿y cómo esa nación podía subsistir? Tú multiplicabas, tú hiciste de Israel la nación más próspera, la pusiste en alto, le hiciste cabeza de naciones. Cuando ellos vivieron en pacto, cuando ellos vivieron en obediencia, derramaste bendición hasta que sobreabunde. Que así suceda con tu iglesia en este tiempo, Padre. Que podamos entrar a los principios de tu economía y ver tu gloria también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es gloria.